La semana pasada hablamos sobre cómo estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre cómo ser salvo y saberlo. Yo estaba en el hospital. Una mujer estaba muriendo, su familia ahí con ella. Una ocasión tan triste y difícil. Alguien mencionó que ella no estaba lista para morir porque no conocía al Señor, no era salva. Y dije, ¿le importa si yo hablo con ella? Con amabilidad y cortesía, me acerqué a la señora y le dije, Señora, quiero hablarle sobre el Señor Jesucristo. ¿Le gustaría saber cómo puede estar segura de que va a ir al cielo? Y ella respondió que sí. Así que le hablé del Evangelio. Le dije que Cristo murió por nuestros pecados, por los de ella, y pagó su deuda. Y le dije que si aceptaba a Jesús por fe, sería salva, perdonada, y estaría camino al cielo con certeza divina. Y ella respondió, yo quiero eso. Y oré con ella. Y ella oró y pidió a Cristo que entre en su corazón, que perdone sus pecados y que le dé salvación eterna. Luego regresé donde sus familiares. El yerno estaba ahí. Y le dije, ¿no es maravilloso que ahora es salva? ¿Y saben lo que él me contestó? Oh, nadie sabe si es salvo. Y yo le dije, hombre, claro que sí. Y él dijo, no. Lo mejor que se puede hacer es esperar que uno sea salvo. Así que compartí con él un versículo. Es el pasaje de la Escritura que vamos a tener hoy. Quiero que busquen 1 de Juan capítulo 5 desde el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí el versículo, pongan mucha atención. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que... Deténgase aquí un momento. ¿Qué es lo que dice? Para que sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. No creáis, no adivinéis, no esperéis, no presumáis, no penséis, no, sino sepáis con una certeza absoluta que tenéis vida eterna. Este privilegio es de todo cristiano. Por eso es tan importante que estén completamente seguros de que son salvos. La manera de ser salvos es creyendo que Jesús es el Cristo. Ese Jesús, y el nombre Jesús significa Salvador, es el Mesías. Creen eso, confían en eso. Y algo sucede y nacen de nuevo. Es así de simple, gloriosamente simple y simplemente glorioso. En Hechos 16, versículo 31, leemos algo interesante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigos, no es nada tan alto que pocos puedan alcanzarlo. Es tan bajo que pocos bajan a él. Es tan claro, es tan simple. Somos salvos por fe en Jesucristo. La palabra creer no significa tan solo creencia intelectual. Los demonios creen así. Creer denota confianza y compromiso. Pienso que está claramente descrito en otro versículo y quisiera que lo busquen conmigo. Efesios capítulo 2, es tan claro, tan simple. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dios lo hace abundantemente claro porque Él quiere que seamos salvos. Y aquí Dios nos dice no solo lo que nos salva, sino lo que no nos salva. Esto es lo que dice. Pongan atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entendieron eso? No por obras para que nadie se gloríe. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no ¿de quién? No de vosotros. Pues aquí está el yo nuestro. De acuerdo, el yo no puede salvar. ¿Lo entienden?
Y continúa diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Obras, obras, ahí lo tienen. El yo y las obras. ¿Ven que eso no salva? ¿Lo ven? El yo y las obras no salvan. Ahora, veamos lo que sigue. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Eso es todo. Les digo, es así de simple. Si caminan por las calles de cualquier ciudad y preguntaran a las personas, ¿son salvos y van rumbo al cielo? ¿Saben lo que la mayoría diría? Espero que sí. Creo que sí. Hago lo mejor que puedo. Yo y el hago obras lo mejor que puedo. ¿No es verdad? No en vano, la gente no tiene ninguna certeza. ¿Cómo tener certeza si depende de lo que uno hace? Yo no confiaría ni en los mejores minutos de mi vida para poder entrar en el cielo. Hago lo mejor que puedo. El yo y las obras. Ahora, en comparación con eso está lo que Dios dice. Dios dice aquí, porque por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido y amor que Dios muestra a pecadores como nosotros. Es su razón de amarnos cuando no hay mucho que amar. Dios no nos ama por lo que nosotros valemos. Tenemos valor porque Él nos ama por su gracia. Y por eso Jesús vino a morir. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, su gracia asombrosa, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Gracia. Definamos una vez más estas palabras. Gracia. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es gracia. ¿Entendido? Bueno, ¿y qué es fe? Fe es cuando renunciamos a todo y confiamos en Él. Fe no es creencia intelectual, eso es solo parte. Fe es confianza, compromiso, eso es lo que salva. Porque por gracia sois salvos por fe. Imaginen que gracia es la mano de Dios extendida desde el cielo, y Dios dice, te amo, quiero salvarte. Piensen ahora que fe es su mano extendida hacia Dios. Dios pone la mano de gracia, ustedes ponen la mano de fe. Y cuando ponen su mano de fe en la mano de gracia de Dios, eso, mis amigos, eso es salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dicho eso, quisiera preguntar, ¿cuál es el resultado? ¿O cuáles son las características del que nace otra vez? ¿Qué distinción tiene el creyente? Este pequeño libro de Primera de Juan fue escrito para dar certeza. Y la palabra sepáis, del verbo saber, se menciona casi 40 veces en esta epístola. Ahora él menciona maneras en que podemos saber que hemos nacido de nuevo. Voy a tomarlas todas y reducirlas a 3, porque básicamente las 40 se resumen en 3 cosas básicas. Y quiero que tomen una prueba, por así decirlo. ¿Están listos para esto? La prueba de la certeza, para saber si tienen o no el derecho de decir, sí, gloria a Dios, sé que soy salvo. La primera prueba es la del señorío. ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? Veamos Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No dice que somos salvos si guardamos sus mandamientos. No. La salvación es un regalo de Dios. Dice que sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una cosa del apóstol Juan es que va directamente al grano. No hay nada esotérico aquí.
Si dicen ser salvos, si dicen conocer a Dios sin guardar sus mandamientos, Dios dice que son mentirosos. Quizás dirán, pastor, no entiendo. ¿Quiere decir que si rompo uno de los mandamientos significa que no soy salvo? No estoy diciendo eso. Porque no hay nadie aquí que no ha pecado o fallado en algo de alguna manera después de ser salvos. ¿No es verdad? Todos lo hemos hecho y Juan lo sabe. Vean el capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es tiempo pasado, ¿de acuerdo? Es tiempo pasado. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la regla, no pequéis. Pero dice, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice que es posible, es probable que pequemos y necesitemos un abogado. Necesitemos que Jesús venga y nos ayude y nos limpie de nuestro pecado. Y luego dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. A la final, ¿cuál es la respuesta? Por una parte, la Biblia dice que sabemos que somos salvos si guardamos sus mandamientos. Por otra parte, dice que es probable que pequemos. La clave es la palabra guardar. Miren la palabra guardar en el capítulo 2, versículo 3. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Para nosotros, como hijos de Dios, sus mandamientos son nuestra guía, la meta de nuestras vidas. No deseamos salir de rumbo. Sí, a veces nos arrastra el viento, sí, a veces no miramos las estrellas, cierto, a veces fallamos, y hay veces que a lo mejor navegamos mal, pero el gran deseo de nuestra vida es guardar los mandamientos de Dios, y Juan dice, si no tienen ese deseo, necesitan ser salvos. Ahora viene la segunda prueba. Hay la prueba del señorío, y la segunda prueba, en primera de Juan, es la de la fraternidad, la prueba de la fraternidad. Permítanme mostrarles lo que dice Juan sobre esto. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Sabemos, otra vez la palabrita, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es lo que dice Juan. Y ahora pasemos a primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos en este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, el que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando aman al Padre Celestial, aman a sus hijos, a sus hermanos y hermanas en Cristo. Es una característica del cristiano, es una prueba. Es que cuando somos salvos, queremos estar con los hijos de Dios. Es una buena relación con los hijos de Dios. Claro que siempre habrá gente que diga, oh, yo puedo adorar a Dios a solas. No necesito ir a la iglesia. Dios ve mi corazón, sabe que le amo, no necesito reunirme con los hermanos. Entonces, ¿por qué Dios nos exhorta diciendo, no dejando de congregarnos? ¿Por qué Dios siempre nos dice que cuando lo amamos, tenemos que amar a nuestro hermano y hermana? Tenemos que amar a los hermanos. ¿Lo ven? Este es el razonamiento, pongan mucha atención. ¿Por qué la fraternidad es prueba de salvación? Pues lo que sucede al ser salvo es esto. Recibimos una naturaleza divina. Sabemos que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor. Veamos juntos en primera de Juan, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros. Y ahora escuchen esto. Porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay que ser un científico para entender esto. Al nacer de nuevo, nacemos de Dios. El Espíritu Santo entra en nosotros y somos hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Dios es amor. Si tenemos esa naturaleza, entonces tenemos amor, ¿verdad? Si no hay amor en nosotros, no hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y no habla aquí solamente de amar a Dios, habla de amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Sería absurdo que alguien diga, he nacido de Dios, el Espíritu Santo vive en mí, tengo la naturaleza de Dios, he nacido de Dios, pero simplemente no siento ningún amor. Amigos, hay la prueba del señorío y la prueba de la fraternidad. Está ahí, a la vista de todos. Y la tercera prueba es la prueba de relación. La prueba de señorío, de fraternidad y la prueba de relación. La salvación es una relación vital con el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Recordemos esto. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí se está hablando de una relación con Jesús. Habla sobre tener al Hijo, conocer al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Ponga mucha atención. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creíais. Tiempo pasado. No, esto es tiempo presente. Y aquí quiero decir algo que tal vez no les guste escuchar porque puede ir contra su teología. A menudo he oído decir que si uno no se acuerda de la hora, del lugar donde fue salvo, realmente no es salvo. ¿Han escuchado eso? Si no se acuerdan de la hora y del lugar, nunca fue salvo. Pero hay una pequeña falla en todo eso, y es que no está en la Biblia. Alguien lo inventó, pero no está en la Biblia. La Biblia no nos pide recordar una experiencia en el pasado como prueba de salvación. No dice, los que creyeron tienen vida eterna. Dice, el que cree. Si sabe la hora y el lugar, pues maravilloso. Yo me acuerdo del lugar y la hora. Pero si no, no significa que no somos salvos. Si están confiando en Jesús ahora, son salvos. Quizás no saben exactamente cómo sucedió. Ahora, para terminar, quiero decir esto. Es posible que sean salvos, pero no están completamente seguros. Si yo fuera ustedes, ¿saben lo que haría? Haría exactamente lo que hice, porque lo hice cuando era joven. Era salvo, creo que lo era. Aún no estoy seguro si lo era o no, pero lo iba a resolver. Es que nunca aprendí bien lo que significaba entregarse a Cristo y por largo tiempo estuve sobre un sube y baja sin saber si era salvo o no lo era. Recuerdo que una noche me detuve en la esquina de dos calles en una ciudad en el sur de la Florida. Para entonces ya sabía un poquito más de la Biblia. Alcé mis ojos a los cielos y dije, Dios, necesito estar seguro. No sé si estoy perdido y bajo convicción del Espíritu, o si soy salvo y el diablo me quiere hacer dudarlo. Una cosa que sí sé, Dios mío, es que ahora quiero estar seguro. Dijiste que si creía en ti, si confiaba en ti, me salvarías. Así que alcé mis ojos a los cielos y dije, Señor, ahora con todo mi corazón, con todo lo que soy, de una vez por todas, ahora y para siempre, confío que me das salvación. Si era salvo, lo sigo siendo, pero si no lo era, ahora sí lo soy.
solo asegurándome. Y quiero decir que desde entonces hay un río de paz en mi corazón que todavía sigue fluyendo. El título de nuestro mensaje hoy es la segunda parte de cómo ser salvo y saberlo. Y si usted no es salvo y no tiene la seguridad de la salvación, entonces necesita salvarse y obtener la seguridad de su salvación. Mas si usted es salvo, tiene la salvación y la certeza y la seguridad. Algunas personas dirán, si eso es cierto, pastor, ¿qué de esto o aquello? ¿Qué me dice de este versículo? ¿Qué me dice de aquel pasaje? Bueno, permítame darle una ilustración clásica de lo que alguien haría si usted dice que cree en la seguridad eterna del creyente. Segunda de Pedro capítulo 2, en la palabra de Dios, empezando a leer en el versículo 20, Pedro dice lo siguiente: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Alguien dirá, ¿lo ve usted? Allí enseña que una persona puede ser salva y perderse nuevamente. Bien, mire por favor conmigo más cuidadosamente este pasaje y pienso que usted comprenderá que no enseña que una persona salva pueda jamás volver nuevamente a ser no salva, porque en realidad enseña lo opuesto. En el versículo 20 dice esto: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. De lo que está hablando aquí es de unas personas que estaban viviendo en pecado y se liberaron a sí mismas. Oyen sobre Jesús y dijeron, ese es el camino a seguir. Cambiaron su forma de vivir, pero nunca recibieron, como vamos a mostrarle, una nueva vida. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, no dice que ellos eran salvos, no dice que ellos iban en camino al cielo. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, habían oído el Evangelio. Ellos tenían conocimiento sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero se enredaron nuevamente en el mundo. Ahora, observe la palabra enredándose. La palabra enredar literalmente significa tejer algo. Y lo que sucedió fue esto: que esta gente estaban tejiéndose a sí mismos más profundamente en el cautiverio al seguir a ciertos maestros falsos. Y todo lo que Pedro está hablando aquí en Segunda de Pedro gira sobre el tema de los maestros falsos. Hay personas que oyen acerca de Jesús, pero lo oyen de los labios de los maestros falsos. Realmente nunca aprenden qué es ser salvo, ser renacido, y se enredan a sí mismos. Ellos tejen en sus corazones y mentes ciertas filosofías y enseñanzas falsas y nunca llegan a saber el Evangelio de la gracia. Se meten a sí mismos más profundamente en el cautiverio por medio de los maestros falsos. Y cuando hacen esto, terminan en peores condiciones que al principio, antes de haber oído sobre Jesús. Ahora aquí tenemos un principio, escúchelo. Los que viven en la verdad se hacen más y más libres. Los que no viven en la verdad, los que viven en las mentiras, experimentan más y más cautiverio. Bien, aquí está la enseñanza. La reformación sin la transformación conduce a mayor degradación y condenación final. Creo que esto vale la pena que lo repita, escúchelo. La reformación sin la transformación conduce a mayor degradación y condenación final. El ejemplo clásico es el de Judas Iscariote. Jesús dijo referente a Judas, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Judas oyó la verdad,
Judas reformó su vida, era un discípulo del Señor Jesús. Él escapó de la contaminación del mundo por un corto tiempo, pero terminó peor de lo que empezó. Jesús dijo, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Los deseos pecadores no desaparecen con la reformación. Ellos solo están invernando y despiertan más fuertes. Esto es lo que Pedro dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. La salvación, por otra parte, le da a usted una nueva naturaleza. La reformación no le da a usted una nueva naturaleza, no cambia nada. Bueno, alguien dirá, muy bien, pero usted sabe, Pastor Rogers, si yo creo en lo que está predicando, si creo en la eterna seguridad de la salvación, yo me haría creyente y después pecaría todo lo que quiera, porque no tendría que preocuparme de nada. Ya tengo un boleto para el cielo, nunca podría perder mi salvación, por lo tanto, solo me salvo y luego a divertirme a lo grande. Simplemente puedo pecar todo lo que yo quiera. Bien, permítame decirle algo. Yo peco todo lo que quiero. ¿Sabía usted eso? Yo peco todo lo que quiero. Pero la diferencia es que yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Yo no quiero pecar. Nada me haría más feliz que saber que nunca pecaría otra vez. Si hubiera algún tipo de contrato que yo pudiera firmar que dijera que sería imposible de ahora en adelante para mí pecar, creo que lo firmaría este mismo instante, pero lo que sí sé es que yo no quiero pecar. Y si usted tiene la idea de que la seguridad eterna de la salvación es de alguna forma una licencia para pecar, ¿sabe usted cuál es su problema? Usted probablemente necesita salvarse. Verá, necesita deseos totalmente nuevos. Usted necesita deseos totalmente nuevos. Usted necesita nacer nuevamente. Esta gente de la cual está Pedro hablando se había reformado, pero nunca se había regenerado. Muy bien, veamos otro versículo. Busque Mateo capítulo 24. Este es otro pasaje que la gente frecuentemente utiliza para tratar de probar que una vez que somos salvos podemos perder nuestra salvación. Mateo capítulo 24, versículo 11, dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Alguien podrá ver en este versículo, mostrárselo en su cara y dirá, ¿no lo ve usted? Que para que usted pueda ser salvo tiene que mantenerse firme hasta el fin. Amigo, es asombroso cómo la gente le da vuelta a las cosas 180 grados fuera de enfoque. Dicen que para que usted pueda ser salvo tiene que perseverar hasta el fin. Pero Dios enseña aquí que para que usted pueda perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. Es todo lo que Él está diciendo. Usted desea saber quién es salvo. Los que perseveran son quienes son salvos. Ellos no son salvos porque perseveran. Más bien, perseveran porque son salvos. Ahora, simplemente tomen sus Biblias y miren en Juan capítulo 6, versículo 64. Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús les está hablando a los que están a su alrededor, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Piensa usted que esto lo tomó a él, a Jesús, por sorpresa? ¿Piensa que Jesús dijo, qué acontecimiento tan desagradable es este? Oh, no. ¿Cómo pude haber elegido a Judas? No puedo creerlo. Este era un hombre en quien yo confiaba y ahora me ha traicionado. Oh, no, amigo. Jesús escogió a Judas con sus ojos bien abiertos. Jesús sabía que Judas nunca había creído en él. Continuemos en este mismo capítulo 6. Miremos los versículos 70 y 71. Dicen así: Jesús les respondió,
¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Nada estaba fuera de control. Jesús dijo en otro lugar: he elegido a Judas para que se cumplan las Escrituras. ¿Qué estoy tratando de decir? Muy bien, lo que quiero decir es que Pedro perseveró y Judas no. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro perseveró hasta el fin? ¿Y por qué Judas no perseveró? Muy simple, Pedro tuvo fe. Jesús dijo: Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falle. Judas no tenía fe. Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Judas nunca creyó. Simón Pedro sí creyó. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, ¿lo recuerda? Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, los que salen no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación por fracasar en mantenerse firmes hasta el final. Ellos no pierden la salvación, mi estimado amigo, simplemente porque nunca la tuvieron. Bueno, tenemos tiempo para ver algo más. Veamos Hebreos capítulo 6. Guardé para lo último, porque pienso que este es el pasaje al que mucha gente recurre cuando realmente tratan de probar de algún modo que podemos perder nuestra salvación. Hebreos capítulo 6. Comenzaré a leer en el versículo 4. El autor de Hebreos está hablando en el capítulo 6 de algo imposible. Él dice que algo es imposible. Dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Luego, Él nos da una ilustración. Porque la tierra que bebe la lluvia, que a veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Muy bien, regresemos al versículo 4. Algunas cosas son imposibles. Dice que para cierta clase de personas, si hacen ciertas cosas, es imposible que renueven su arrepentimiento. Es imposible. Si se han apartado o recayeron, dice la Biblia, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora le digo esto. Si usted usa Hebreos 6, comenzando en el verso 4, y prosiguiendo con los demás versículos, si usted utiliza este pasaje para probar que una persona puede perder su salvación, este prueba mucho más de lo que usted desea. Prueba demasiado. Porque, ¿qué prueba este pasaje? Prueba que si usted fue una vez salvo y perdió su salvación, si esta es la forma en que usted usa estos versículos, también prueba que usted nunca podrá salvarse otra vez. ¿No es esto correcto? Si recayeron o se han apartado, es imposible para ellos ser nuevamente renovados para arrepentimiento. Por lo tanto, si usted no cree que una vez salvo, siempre salvo, usted tiene que creer que 2 veces perdido, siempre perdido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dice, si usted usa este versículo de esta manera,
Si usted trata de hacer que estos versículos prueben que una persona puede ser salva y perder su salvación, si esto es lo que usted trata de probar con este pasaje, entonces sea honesto. Porque decir que una vez que pierdan su salvación, estas personas nunca podrán salvarse otra vez. Es imposible que sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla el pasaje? No está hablando de gente que eran salvos. Usted me pregunta, pastor, ¿cómo sabe usted que no está hablando de gente que ha sido salva? Bien, mire el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Lo ve? Él no está hablando aquí acerca de personas salvas. Él está hablando de personas quienes llegan al umbral o entrada de la salvación y se desvían. Es imposible para estas personas, quienes han entendido el Evangelio de Dios, que saben la verdad y se apartan conscientemente de la verdad con sus ojos bien abiertos. Es imposible traer a esta gente al arrepentimiento. Estas personas han cometido el pecado imperdonable. Observemos, fueron iluminados una vez. La entrada de la palabra de Dios emana luz. Muchos han escuchado un mensaje como este y han sido iluminados. Gustaron del regalo celestial. Al nosotros predicar, han oído sobre Jesús, han sido partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ha agarrado fuertemente sus corazones, han gustado de la buena palabra de Dios, han oído la exposición de la palabra y del poder del mundo venidero, han gustado de todo esto, pero se han apartado. Y si ellos recayeron, no está hablando de una persona que peca en ignorancia, que peca sin entendimiento, pero habla de una persona que peca con sus ojos muy bien abiertos. Una persona que dice, yo no quiero a Jesús. Le daré una ilustración. Supongamos que usted va al supermercado y en la sección de carnes y productos lácteos hay una mesa con trocitos de queso, unos bocadillos para que los clientes los prueben. Usted se acerca, toma uno, lo prueba y le fascina el queso. Y quizá diga, oiga, este queso es realmente extraordinario. Por favor, deme 2 libras. Bueno, le preparan y envuelven las 2 libras de queso, lo ponen al lado de la registradora y usted ve el número que aparece en la caja registradora y dice, oh, espere un minuto, ¿qué es eso? Y la cajera responde, ¿eso? ¿Es su queso? Usted le dice, un momento, debe estar bromeando. ¿Usted espera que yo pague tanto dinero por ese queso? Ella le dice, señor, es una clase de queso muy difícil de conseguir. Es un queso importado, es un queso muy caro. Pensé que usted lo quería. Usted le dice, bueno, sí, yo lo quería, pero no sabía que costara tanto. Ahora no lo quiero. Aquí tenemos a un individuo quien ha gustado, ha olido el queso, sabe lo que es porque incluso lo saboreó. Él está consciente exactamente de lo que está haciendo, pero él dice, yo no pagaré ese precio, y se va. Él se rehúsa con sus ojos bien abiertos, y está en completa libertad de hacerlo. Ese es su privilegio. Ahora, estos no son definitivamente todos los versículos, son simplemente algunos de los versículos que la gente usa para probar que la salvación se puede perder. ¿Qué significa todo esto para usted? Bien, si usted es un hijo de Dios y sabe que es salvo, regocíjese, regocíjese, descanse en el amor de Dios, sírvale con gratitud. Sírvale, y sírvale por tan maravillosa salvación. Dígale al Señor, no puedo trabajar para salvar mi alma. Es el trabajo que ya hizo mi Señor, pero trabajaré como un esclavo a causa del amor del precioso Hijo de Dios. Si usted es salvo, simplemente cante una y otra vez,
Oh gracia admirable, cuán dulce es, que a mí, pecador, me salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, y él visión me dio. Padre, sella este mensaje en nuestro corazón y hazlo realidad en nuestra vida. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.